Buen día. Soy el doctor Eduardo Herrera Garza, de Monterrey, Nuevo León, del Hospital Cristos Muguerza Alta Especialidad. Y continuando con el temario, la plática que veremos en los siguientes minutos versa acerca de las controversias y perspectivas en el manejo de la insuficiencia cardíaca con FEBI preservada. Estos son mis posibles conflictos de interés que no tienen nada que ver con el desarrollo de la plática. Y cuando nosotros hablamos de pacientes con insuficiencia cardíaca y FEBI preservada, pues en términos generales el fenotipo de un paciente con FEBI preservada es una paciente añosa, generalmente mujer, que tiene hipertensión y antecedente de hipertensión arterial, enfermedad renal crónica, que tiene fibrilación auricular y que no es un antecedente tan importante la presencia de cardiopatía isquémica. Y también, a diferencia de los pacientes con fracción de eyección reducida o ligeramente reducida, no expresa niveles tan elevados de péptidos natriuréticos durante la evolución de su proceso de insuficiencia cardíaca. En esta plática vamos a ver estudios que se han realizado en pacientes con falla cardíaca y FEBI preservada. Dentro de ellos, como fueron apareciendo, pues tenemos el estudio DICH, con el uso de digoxina, el CHAMP en su brazo de función ventricular preservada. Recuerden que hay un CHAMP aditivo en donde el candesartán se usa junto con el inhibidor de la ECA en pacientes con falla cardíaca y FEBI reducida. Hay un brazo sustituto en donde el candesartán sustituye al inhibidor de la ECA en pacientes con falla cardíaca y FEBI reducida. Y el tercer brazo era el CHARM preservado, en donde los pacientes tenían falla cardíaca y FEBI preservada, donde el candesartán se utilizaba en pacientes en FEBI preservada para ver la evolución y el impacto del candesartán en este grupo de pacientes. El iPreserve utilizó irbesartán como fármaco activo. El TopCat utilizó espironolactona en comparación contra placebo. El Paragon-Halur, este es un estudio más reciente que utilizó la combinación de sacubitrilo valsartán, y el grupo comparador utilizaba valsartán, perdón, y pacientes con falla cardíaca y FEBI preservada. Doctor, Y ya en este año, no se oye ¿qué bien? cree que se le trabó cuando estaba en la parte de Paragon? Ok, ¿lo volvemos a grabar, esta diapositiva? Sí, por favor. Ok, ¿usted me dice cuánto tiempo dejo? Cuando usted esté listo, unos 5 segundos. Ok, ok. Vamos a analizar en esta presente plática algunos estudios que han sido utilizados en insuficiencia cardíaca con FEBI preservada, como un brazo de pacientes que fueron randomizados en el estudio DICH con digoxina, el CHARM Preserve, donde utilizan candesartán en pacientes con FEBI preservada. El brazo de FEBI preservada es el CHARM Preserve. Recuerden que el CHARM tenía otros dos brazos en donde uno era el brazo alternativo, en donde los pacientes eran intolerantes a un IECA y se utilizaba el candesartán en pacientes con falla cardíaca y FEBI deprimida como una alternativa al inhibidor de la ECA. El CHARM aditivo, el brazo aditivo, eran pacientes con falla cardíaca, FEBI reducida, y además del IECA se usaba candesartán. Y finalmente el brazo de función ventricular preservada, que era el CHARM preservado, que utilizaba candesartán en pacientes con FEBI preservada. El iPreserve es un estudio que utilizó irbesartán en pacientes con FEBI preservada. Un poco más reciente es el estudio TopCat, que utiliza espironolactona en pacientes con insuficiencia cardíaca y FEBI preservada. Hace un par de años se publica el estudio Paragon Heart Failure, que utiliza
la combinación de sacubitril o valsartán contra valsartán como grupo comparador en pacientes con FEBI preservada. Y este año aparecen las publicaciones de los estudios Emperor Preserve, que utiliza empagliflozina en pacientes con FEBI preservada, y el Deliver hace un par de meses, que utiliza dapagliflozina en pacientes con FEBI preservada. Cuando hacemos un análisis del estudio DITCH, este estudio se publicó en 1997, o sea, hace ya una buena cantidad de años. Randomizó pacientes que tenían FEBI reducida, pero también tuvo un grupo complementario de pacientes que tenían FEBI superior al 45%. No es una FEBI preservada, pero es una FEBI ligeramente reducida. Y los resultados del estudio DITCH nos dijeron que en realidad la digoxina no sirve para reducir mortalidad. Es útil para reducir hospitalizaciones. De manera que no utilizamos a la digoxina con finalidades de reducir mortalidad. Les comentaba del brazo Preserve del CHARM, que utiliza candesartán en pacientes con FEBI superior al 40%. Y el punto final primario era ver el impacto del candesartán sobre la muerte cardiovascular o la admisión hospitalaria por falla cardíaca. Y como pueden ver en la gráfica de sobrevida, pues el impacto no fue estadísticamente significativo. Sí parece que el candesartán se asoció a una reducción modesta en las hospitalizaciones por falla cardíaca, pero el impacto no logró una diferencia que fuese estadísticamente significativa, no modificó la mortalidad, más bien parece tener una tendencia a reducir las admisiones hospitalarias por insuficiencia cardíaca. El iPreserve con irbesartán randomizó pacientes con FEBI mayor o igual a 45%, y como podemos ver, el irbesartán fue ineficaz para demostrar mejoría en la mortalidad global o las hospitalizaciones por insuficiencia cardíaca en pacientes que tienen fracción de eyección ligeramente reducida o preservada. De manera que las guías nos dicen que se puede considerar un ARA-2 en pacientes con falla cardíaca y FEBI ligeramente reducida para reducir el riesgo de hospitalización y mortalidad. La indicación es una indicación clase 2B con nivel de evidencia C. Luego se publica cronológicamente el estudio TOPCAT, que utiliza espironolactona en pacientes con falla cardíaca sintomática, una fracción de eyección mayor al 45%, que habían tenido una hospitalización reciente por insuficiencia cardíaca, habían expresado elevación de los péptidos natriuréticos, y el problema que tuvo este estudio es que hubo diferencias regionales en los resultados con el medicamento. Los pacientes que habían sido randomizados en Rusia y en Georgia no tenían los resultados con la espironolactona que sí tenían los pacientes reclutados en otras partes del mundo. De manera que a final de cuentas, haciendo el análisis como fue hecho el estudio, pues la espironolactona fue incapaz de causar una reducción que fuese estadísticamente significativa en los puntos finales primarios de muerte cardiovascular, arresto cardíaco abortado u hospitalización por insuficiencia cardíaca. Pero parecía como que el efecto de la espironolactona parecía ser un poco mejor en pacientes que tenían FEBIs más bajas que en los que tenían FEBIs más altas. De manera que los antagonistas de los mineralocorticoides en las guías clínicas pueden ser considerados en pacientes con falla cardíaca y FEBI ligeramente reducida para reducir el riesgo de hospitalización por insuficiencia cardíaca y la muerte, con una indicación clase 2B, nivel de evidencia C. El estudio Paragon es un estudio interesante porque utilizó sacubitril o valsartán con el comparativo de valsartán, con la finalidad de reducir la muerte compuesta, o sea, el punto final compuesto de muerte cardiovascular u hospitalización por insuficiencia cardíaca.
Y como vemos, hubo una reducción no significativa del punto final primario de muerte cardiovascular y hospitalización por insuficiencia cardíaca. Sí fue mejor el sacubitril o valsartán para causar una mejoría de la clase funcional y de la calidad de vida, pero no se obtuvo el punto final primario. Parece ser que el sacubitril o valsartán era más eficiente en mujeres que tenían una fracción de eyección debajo de la media, que fue de 57%. Entonces, este subgrupo de mujeres con FEBI menor al 57% que tienen insuficiencia cardíaca, que por definición pues está preservada la fracción de eyección, sí parece tener una tendencia a una mejoría con el uso de sacubitril o valsartán. ¿Por qué comparar contra valsartán? Porque valsartán había obtenido buenos resultados en la expresión de NT-proBNP en pacientes con FEBI preservada. ¿Por qué no placebo? Pues yo creo que hubiera sido más ejemplificativo comparar sacubitril o valsartán contra nada, contra la terapia médica convencional. Pero el diseño del estudio fue así, y el problema es que la P no fue significativa para mostrar beneficios, como había sido a lo largo de todos los estudios que había en falla cardíaca con FEBI preservada. De manera que, a forma de resumen, las terapias que tenemos a disposición en la literatura en pacientes con falla cardíaca y FEBI reservada, pues la digoxina redujo un 12% el riesgo relativo de hospitalización por falla cardíaca en el grupo de pacientes que tenían FEBI menor del 45%. No hubo un efecto en reducir la mortalidad en pacientes con FEBI ya fuera menor o mayor a 45%, solo impacta la hospitalización. El candesartán en el Chart Preserve mostró un 11% de reducción en el punto combinado de muerte cardiovascular y hospitalización por falla cardíaca, pero la P no fue significativa. El irbesartán tampoco redujo la mortalidad global o la hospitalización cardiovascular. Sí hubo una discreta mejoría en reducir las hospitalizaciones por empeoramiento de la falla cardíaca, pero sin haber obtenido beneficio del punto final primario. Los antagonistas de los mineralocorticoides, especialmente espironolactona, no tuvo impacto sobre la muerte cardiovascular, el arresto cardiovascular abortado y hospitalización por insuficiencia cardíaca, pero sí se asoció a una reducción del riesgo relativo del 17% en la primera hospitalización por falla cardíaca. Y finalmente el ARNI, el sacubitril o valsartán, no tuvo un impacto significativo sobre la muerte cardiovascular y la hospitalización por falla cardíaca, pero sí se asoció a una menor reducción en hospitalizaciones totales por falla cardíaca en comparación con el valsartán. Hasta este punto de la historia del tratamiento de los pacientes con falla cardíaca y FEBI preservada, como lo hemos visto, pues nunca encontró un beneficio que fuese estadísticamente significativo hacia algún grupo terapéutico. De manera que hasta este momento de la historia del tratamiento de la falla cardíaca y FEBI preservada, no había nada que hubiera mejorado algún parámetro en este tipo de pacientes. No es sino hasta que sale el Emperor Preserve, que utiliza empagliflozina en pacientes, en casi 6,000 pacientes randomizados que fueron seguidos por un poco más de 2 años. Pacientes que tenían fracción de eyección mayor del 40% y mayor del 50%. Fue hasta entonces que se obtuvo un estudio que tuviera un resultado positivo en pacientes con falla cardíaca y FEBI preservada. Hubo una reducción del riesgo relativo del 21% hacia el punto final primario de muerte cardiovascular y hospitalización por insuficiencia cardíaca. El beneficio, es importante mencionarlo, se encontró a los 18 días del tratamiento. Recordemos que ISGLT2, específicamente dapagliflozina y empagliflozina, han demostrado su beneficio en los pacientes con falla cardíaca de manera temprana. Antes del mes, los pacientes ya muestran mejoría clínica, de manera que es muy importante considerar este grupo farmacológico para usarlo tempranamente en la atención de nuestros pacientes. Aquí vemos cómo hay una reducción del 27% del riesgo relativo a favor de empagliflozina para reducir hospitalización por insuficiencia cardíaca
y vemos cómo el impacto sobre la mortalidad cardiovascular es realmente pobre, una reducción de riesgo relativo del 9%. Una posible explicación de la reducción tan precaria en la mortalidad es que en Emperor Preserve todas las muertes no identificadas claramente fueron asignadas a ser muertes cardiovasculares. Y sabemos que los pacientes con falla cardíaca y FEVI preservada normalmente no se mueren en un gran número por causas cardiovasculares. Entonces, esto pudo tener una explicación desde el diseño del estudio. Lo que apreciamos es que el Emperor Preserve demostró una reducción de riesgo relativo del 21% para reducir el punto final primario de muerte cardiovascular y hospitalización por falla cardíaca en los pacientes que tenían FEVI mayor al 40%. Un poquito menor era el impacto en la reducción de riesgo relativo en pacientes que tenían FEVI mayor del 50%, era del 17%. Cuando hacemos este análisis, vemos cómo el impacto en pacientes que tienen más de 60% de FEVI es un poco menor que aquellos que tienen menos de 60% de FEVI. Para aquellos pacientes que tenían más de 50% de FEVI, hubo una reducción del riesgo relativo del 17% en la primera hospitalización por falla cardíaca y la muerte cardiovascular. Una reducción de riesgo relativo del 17% en la hospitalización total por falla cardíaca y una reducción del 22% de la primera hospitalización por insuficiencia cardíaca. De manera que era la primera vez que se obtenían pacientes que tenían falla cardíaca y FEVI preservada arriba del 50%, que se encontraba algún estudio que tuviera mejoría de cualquier estilo, de hospitalizaciones o muerte cardiovascular. Nunca había habido un estudio que demostrara mejoría. Esta diapositiva la copié textual de la presentación que está disponible al público por parte del doctor Stefan Anker, que es el autor principal de la Emperor Preserve. Al hacer un análisis del impacto de las fracciones de eyección y la evolución con la empagliflozina, se aprecia cómo el grupo de pacientes que tienen entre 65 y 69% de FEVI no mostraban beneficios con la empagliflozina, cosa que sí mostraban pacientes entre 60 y 64% de FEVI y pacientes de 70% o más de FEVI. ¿Por qué nada más en particular el grupo de 65 a 69% de FEVI? Pues parece que la explicación que da el doctor Stefan Anker, y espero no tener problemas con la autoría de las diapositivas, pero pues está usándose para fines médicos y científicos, y le estoy dando el crédito al doctor Anker. Parece que es poco probable que haya una explicación biológica de por qué solo en este grupo de pacientes no hubo beneficio. Parece ser más un efecto relacionado al azar que un efecto biológico. Y la explicación es que pues todos los parámetros salieron a favor de empagliflozina, solo en este grupo no salió a favor y no había heterogeneidad al analizar la fracción de eyección de los grupos. De manera que parece que solamente fue casualidad que se encontrara esta alteración en el resultado en los pacientes con esta FEVI. Algo muy importante mencionar es que los ISGLT2 son fármacos que tienen un perfil de seguridad importante. Podemos encontrar como evento colateral hipotensión sintomática en un número un poco mayor de pacientes que recibieron empagliflozina en comparación con placebo. Algo que sí podemos encontrar, pero por suerte no son tan frecuentes, son las infecciones genitales, que son fáciles de atender. Pero los motivos de preocupación inicial por los resultados del estudio del programa Canvas con canagliflozina, no se encontraron eventos importantes de cetoacidosis, realmente muy bajitos por debajo de la unidad porcentual. No hubo grandes impactos para desarrollar hipercalemia. Y lo más importante es que la tasa de fracturas óseas fue muy parecida a la del placebo y
La amputación de miembros inferiores, particularmente de los dedos de los pies, también fue bastante rara, al igual que las gangrenas de Fournier, que habían sido encontradas en algunos estudios con canagliflozina. No pudieron ser replicados en el resto de los estudios de ISGLT2 y abordan miles de pacientes en los estudios con diversos ISGLT2. Sabemos que la magnitud del efecto de la empagliflozina sobre la muerte cardiovascular y hospitalización por falla cardíaca fue significativa, pero hay que entender que el poder estadístico lo obtuvieron a través de la reducción en hospitalizaciones por falla cardíaca. El beneficio pues fue similar independientemente de la FEBI, pero parece que un poco menos efecto en pacientes que tenían FEBI mayor al 65%. Y luego, hace un par de meses se publica el estudio de Liver. La referencia pues es el diseño del estudio de Liver, pero la publicación del de Liver acaba de acontecer hace un par de meses. El estudio de Liver comparaba dapagliflozina contra placebo en pacientes con falla cardíaca y FEBI preservada. El punto final primario era el primer evento adjudicado de muerte cardiovascular o hospitalización por insuficiencia cardíaca o una visita a urgencias por insuficiencia cardíaca. Se randomizaron más de 6,000 pacientes que fueron seguidos por más de 2 años, pacientes en clase funcional 2, 3 o 4, que tenían signos y síntomas típicos de falla cardíaca por al menos 6 semanas, que recibían diuréticos pero que no lo habían recibido por vía intravenosa en las 24 horas previas. Los pacientes, además de tener una FEBI mayor del 40%, demostraban algunas alteraciones ecocardiográficas como crecimiento de aurícula izquierda o hipertrofia ventricular izquierda. Los pacientes tenían una expresión de NT-proBNP elevado. Se randomizaban pacientes ambulatorios o hospitalizados. Y a diferencia del Emperor Preserve, en el de Liver, las muertes de causa no conocida no eran atribuidas a una muerte cardiovascular. Así que este estudio tuvo menos porcentaje de pacientes que fueron atribuidos con muerte cardiovascular. Y un punto a llamar la atención es que casi 20% de la muestra del estudio de pacientes que entraron al de Liver tenían una FEBI mejorada. ¿Qué quiere decir FEBI mejorada? Pues son los pacientes que en algún punto de su vida tuvieron una fracción de eyección menor al 40% y con el tratamiento y con las cosas que se hicieron con el paciente, de alguna razón, por alguna razón, incrementaron su FEBI 10 puntos porcentuales comparados contra el basal o la subieron por arriba del 40% la fracción de eyección. No había habido ningún estudio previamente que comparara algún fármaco sobre la evolución de los pacientes con FEBI mejorada que sí fue analizado en el estudio de Liver. Como podemos ver, hay una reducción del 18% del riesgo relativo del punto final primario de mortalidad cardiovascular y hospitalizaciones por insuficiencia cardíaca. Pero cuando desglosamos y vemos las hospitalizaciones por insuficiencia cardíaca, hay un impacto de reducir 21% el riesgo relativo de hospitalizaciones. Cuando vemos las muertes de causa cardiovascular, pues el impacto es muy pequeño, ¿sí? De manera que la reducción del punto final primario de muerte cardiovascular y hospitalización cardiovascular se logró casi a expensas de causar una reducción de las hospitalizaciones por insuficiencia cardíaca. Algo importante también es reconocer, como está descrito en el artículo que habla sobre el de Liver, es que la muestra de pacientes carecía de poder para valorar la mortalidad cardiovascular como un punto aislado. En este estudio, a diferencia del Emperor Preserve, no hubo diferencias de beneficios dependiendo de la fracción de eyección. Ese hallazgo no se encontró en estos pacientes. Y el otro punto importante es que se fundamentó la utilidad de la dapagliflozina en pacientes con falla cardíaca y FEBI mejorada, por primera vez en la historia de la atención de pacientes con falla cardíaca.
El doctor Stefan Anker nos dice que en estos pacientes que tienen falla cardíaca, pero tienen una FEBI muy elevada, pues primero hay que cerciorarse de que el paciente realmente tenga falla cardíaca. Que descartemos que el paciente no padezca de amiloidosis cardíaca o de una cardiomiopatía hipertrófica para no andarlo sometiendo a la administración de fármacos que no van a tener impacto en beneficio para la evolución de estos pacientes. De manera que hoy por hoy el beneficio de los ISGLT2 queda demostrado en pacientes con falla cardíaca independientemente de la fracción de eyección. Se han probado en estudios que utilizan el fármaco en forma ambulatoria u hospitalaria en pacientes que tienen FEBI reducida, ligeramente reducida y FEBI preservada, de manera que pues estos ISGLT2 son útiles para todos los pacientes con falla cardíaca independientemente de la FEBI, de la cronicidad o desarrollo agudo de la insuficiencia cardíaca y independientemente de que estén ambulatorios u hospitalizados los pacientes. De manera que cuando analizamos nuevamente la revisión ya habíamos mencionado todo el impacto de los diferentes fármacos en pacientes con falla cardíaca y FEBI preservada o ligeramente reducida, que ninguno había tenido un efecto importante que fuese estadísticamente significativo en favor del fármaco estudiado. Los ISGLT2 demostraron una reducción de riesgo relativo del 29% en la primera hospitalización por falla cardíaca y 21% de la muerte cardiovascular y hospitalización por insuficiencia cardíaca con empagliflozina. Se apreció una reducción de empeoramiento de la insuficiencia cardíaca o muerte cardiovascular y con dapagliflozina hubo una reducción del 21% del riesgo relativo de empeoramiento por falla cardíaca y 12% de la muerte cardiovascular. Siempre hay que entender que el impacto de los ISGLT2 es más notorio sobre hospitalización por falla cardíaca que por mortalidad. También los ISGLT2 mejoran la calidad de vida. La empagliflozina se ha asociado a mejorías en la percepción de bienestar de los pacientes y en la calidad de vida de los mismos. El estudio CHIEF con canagliflozina en pocos pacientes también demostró mejoría en la calidad de vida y en la percepción de la calidad de vida por los pacientes independientemente de la fracción de eyección, de que sean diabéticos o no diabéticos. De manera que los ISGLT2 en pacientes con falla cardíaca y FEBI preservada mejoran los desenlaces de los pacientes, se asocian a beneficios a nivel renal, tienen un perfil favorable de eventos adversos y pues en general benefician a los pacientes que los reciben y que tienen falla cardíaca con FEBI preservada. Ahora hay una tendencia a valorar el uso temprano de los ISGLT2 para ver el efecto natriurético y cómo este efecto natriurético mejora la congestión de los pacientes. El estudio EMPACT-HF utilizó empagliflozina en pacientes con falla cardíaca que tenían un porcentaje de pacientes tenían FEBI menor al 30%, otro porcentaje de los pacientes tenían FEBI preservada. Y como pueden ver, el uso de empagliflozina en forma temprana desde que el paciente se hospitaliza permite que tengan una respuesta diurética más importante con una reducción del NT-proBNP en el grupo que recibe el ISGLT2 y una eficiencia diurética más importante cuando recibes el ISGLT2 junto con un diurético tempranamente en la hospitalización del paciente que tiene falla cardíaca. El estudio SOLOIST, no me gusta mucho hablar de este estudio a mí en lo personal, pero lo van a escuchar en todos lados. Yo le veo el problema al estudio SOLOIST desde el punto de vista metodológico, que fue diseñado en la mera época de la pandemia por coronavirus. Se acabó el presupuesto tempranamente, de manera que tuvieron que terminar tempranamente el estudio, randomizando menos pacientes de los planeados y teniendo una vigilancia
menos prolongada de lo que había sido originalmente planeado. Los resultados del estudio demuestran pues, que hay una reducción del punto combinado de muerte cardiovascular, hospitalización por falla cardíaca o la visita a urgencias por falla cardíaca en quienes recibían sotagliflozina en comparación contra el placebo. Yo creo que hay que ver con reserva este resultado y esta curva de sobrevida. Pero lo que sí queda claro es la generación de una hipótesis al menos. Se demuestra que la sotagliflozina, que es un inhibidor dual de los cotransportadores de sodio y glucosa, inhibiendo el cotransportador 1 y el cotransportador 2, la sotagliflozina demuestra su seguridad y su eficacia en pacientes exclusivamente diabéticos. Soloist no randomizó pacientes no diabéticos que habían sido hospitalizados recientemente por una descompensación de la falla cardíaca, que estaban siendo atendidos en la fase vulnerable de la enfermedad mientras estaban hospitalizados o a más tardar 2 días después de haberse egresado. El Soloist randomizó un 20% de los pacientes por primera vez con el uso de ISGLT que tenían FEBI mayor del 50%, y lo que quedó claro es que, bueno, pues el beneficio parece encontrarse tanto en los pacientes que tienen menor del 50% o más del 50%. Hay una tendencia en falla cardíaca a tratar tempranamente a los pacientes en el hospital. El inicio temprano de una terapia en la hospitalización, antes de que el paciente sea dado de alta, permite que el paciente sea mejor manejado a lo largo del tiempo, ya que si sale del hospital sin buen tratamiento médico, van a pasar muchos meses antes de que se haga corrección del tratamiento y estamos dejando pasar tiempo y evolución en forma indeseable. En falla cardíaca y FEBI deprimida, este concepto es muy trascendente porque entre más rápido se inicia el tratamiento, mejor se va a batir la mortalidad de los pacientes. Así que es importante traslapar esta conducta también en los pacientes que tienen FEBI medianamente reducida o ligeramente reducida y FEBI preservada. Hay que recordar que cuando se usa un ISGLT2 hay una caída temporal de la tasa de filtrado glomerular estimada, puede haber una elevación discreta de la creatinina, un poquito de hipotensión arterial, pero eso no debe motivarnos a suspender el tratamiento. Hay que sostenerlo. Sabemos que la tasa de filtrado glomerular estimada se va a detener su caída y llega el punto en donde el envejecimiento y la caída de la tasa de filtrado glomerular por envejecimiento va a superar a lo que se encuentra cuando usas un ISGLT2. Así es que no hay que asustarnos y suspender el tratamiento tempranamente. Hay que dejar que el paciente continúe con él y vamos a encontrar los beneficios de los que hablamos. La justificación para iniciar en el hospital el tratamiento médico pues viene en parte del Soloist, que lo que sí demostró es que puede utilizarse en falla cardíaca aguda, un tratamiento en el hospital o en los primeros días después del egreso hospitalario, y eso va a tener resultados positivos. El estudio EMPULSE utilizó empagliflozina en falla cardíaca aguda en el hospital. Y el estudio PIONEER utilizó sacubitrilo valsartán en pacientes con falla cardíaca aguda de novo que no estaban recibiendo inhibidor de ECA, y el inicio temprano antes del alta hospitalaria, en este caso de sacubitrilo valsartán, se asoció a un mejor resultado en los pacientes, una caída temprana del NT-proBNP y mejor pronóstico para el paciente. De manera que hay que pugnar por atender en la hospitalización al paciente para que el paciente salga del hospital con una buena terapia médica recetada para la atención de la falla cardíaca del paciente. Las guías clínicas le dan una indicación clase 2A para los ISGLT2 en los pacientes con falla cardíaca y FEBI ligeramente reducida, y este mismo tipo de indicación para los pacientes que tienen falla cardíaca con FEBI mayor del 50% o FEBI preservada, se da una indicación tipo 2A. ¿En quiénes yo no iniciaría el ISGLT2? Bueno, en pacientes que tienen cetoacidosis,
sobre todo si necesitan de la administración de insulina para control de la glucosa. En pacientes que van a ser operados del abdomen, por ejemplo, que van a tener periodos de ayuno prolongado, yo esperaría que se reinicie la ingesta de alimentos y líquidos para iniciar el ISGLT2. En pacientes que tienen tasas de filtrado glomerular estimadas muy bajas, o en pacientes que tienen FEBIs muy elevadas, como decía el doctor Anker, pues hay que cerciorarnos de que realmente tenga insuficiencia cardíaca y que no tenga amiloidosis o una cardiomopatía hipertrófica para no utilizar inadecuadamente un ISGLT2 para estos pacientes. Concluyo diciendo que los ISGLT2 se han solidificado como un grupo terapéutico útil en todos los pacientes con insuficiencia cardíaca, independientemente de la FEBI, si es reducida, medianamente reducida, mejorada o preservada. Se ha demostrado su seguridad y eficacia en los ámbitos ambulatorios y hospitalarios, en falla cardíaca aguda y en falla cardíaca crónica. Por primera vez existe un grupo de fármacos que muestran eficacia en un tratamiento de pacientes que tienen falla cardíaca y FEBI preservada. También es la primera vez que tenemos, gracias al DELIVER, una prueba de que existe beneficio de utilizar un ISGLT2 en pacientes con FEBI mejorada. Y es muy posible que en las siguientes guías clínicas haya modificaciones a las clases de indicación para el uso de ISGLT2 en falla cardíaca y FEBI mayor al 40% cuando vengan estas nuevas guías clínicas de falla cardíaca. Con esto yo concluyo. Muchísimas gracias por su atención y espero que haya sido de interés esta charla. Buen día.